pero quiero que en oración pidamos que sea la dirección del Espíritu Santo en este tema que he titulado Rescatando nuestros niños. Ayer escuché al pastor Danilo y me conmovió profundamente el hecho de ver que cómo el Espíritu Santo siempre trabaja para mostrarnos el hilo de la verdad y de la necesidad que tenemos como pueblo, como individuos y como familia. Al escuchar al pastor hablar sobre los jóvenes y la condición en que están los jóvenes, yo dije, Dios está hablando, Dios está obrando, Dios está levantando instrumentos para que nos ayuden a entender la urgente necesidad de una verdadera reforma y de un reavivamiento en un núcleo tan especial como es la familia, tan importante, en un núcleo donde realmente se necesita mayor fuerza y mayor poder para educar y para llevar la misión que Dios le ha encomendado a los padres, a las madres, a los líderes y a la iglesia en general. Quiero comenzar en que todos vayamos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente de poder y de verdad. Vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6. Para casi todos es conocido, muy conocido. Entonces todos sabemos que dice a la letra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por lo tanto, eso debería estar, como dice, en tus frontales. Como le dijo Dios al pueblo de Israel, las pondrás en tus frontales para que no se te olvide que es allí donde hay que construir, donde hay que sembrar en la niñez, porque todos somos conscientes de que todo lo que ocurrió en nuestra niñez nos afectó de por vida. Todo lo que nos sucedió o lo que nos dejó de suceder ha afectado nuestra condición emocional, muchas veces física y muchas veces eh, psicológica en general. Por eso, les voy a contar pasemos primero a la condición que vive el mundo. Y todos sabemos que hay crisis en todos los aspectos. Hay crisis social, hay crisis espiritual, hay crisis emocional, pero hay un área en que el mundo está preocupado y es que todos, religiosos y no religiosos, científicos y no científicos, están preocupados porque la población mundial está envejeciendo. Y eso trae sus consecuencias respecto a la sociedad, respecto a la familia, respecto a la iglesia. Pero muchos de nosotros no estamos bien apercibidos de lo que eso representa y sobre todo de lo que hay que hacer para mitigar un poco ese resultado de esta crisis mundial. Eh, la, la, el año pasado fui nombrada delegada. Yo vivo aislada, voy a cumplir 4 años que no tengo iglesia, no tengo hermanos, vivo sola con mi madre, ¿sí? En este lugar y aquí eh, generalmente hemos pasado todo el tiempo las dos solas. Y entonces, como me incluyeron en los aislados de mi asociación, una asociación que consta de aproximadamente 417 miembros, fui incluida como delegada de los aislados. Entonces yo le pregunté a Dios, porque a mí me gusta hablar o participar de acuerdo a lo que Dios me muestra. Y entonces le dije, Dios, yo aquí no tengo iglesia, no conozco las problemáticas a fondo de otras iglesias, asisto a una cada 2, 3 meses para la Santa Cena, pero no conozco a fondo las problemáticas. Señor, ¿qué voy a presentar? ¿Cuál va a ser mi misión y mi mensaje como delegada? Y el Señor me presentó esta gran necesidad.
Entonces el Señor me dijo, tú has trabajado con niños, porque dirigí una institución preescolar durante 15 años. No trabajaba directamente, pero la representaba dentro de la obra. Tú has trabajado con niños, tú has trabajado con jóvenes y tú sabes que la situación que se está presentando a nivel del mundo y a nivel de la iglesia es la siguiente. Y entonces, con esa propuesta yo fui a la primera reunión de delegados. No fui tan bien escuchada, pero como fui elegida posteriormente para la reunión de delegados de la Unión Colombiana, allí también el Señor me dijo, tienes que hablar y presentar la realidad de cómo la situación de la iglesia es eh, socialmente, es crítica en el sentido de que escuché un mensaje, el informe de la iglesia X, de la iglesia Y, de la iglesia A, de la iglesia B, y la mayoría, el 80 y más por ciento, nos decía, nosotros somos una iglesia pequeña donde no hay sino 4 ancianos que ya no podemos salir a hacer la obra misionera, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se repetía y se repetía en cada informe de más de 20 iglesias, yo supongo, y se repetía el informe y se repetía el informe. Y yo decía, gracias Dios, porque me has mostrado cuál es la gran problemática que tenemos y sobre la cual no se está trabajando. Y es que nuestras iglesias están compuestas, la gran mayoría, al menos en Colombia, pero también lo sé en otros lugares del mundo, no sé en las iglesias a los que los hermanos pertenecen, y es que está compuesta principalmente por adultos mayores y adultos. Entonces, la gran preocupación es qué va a pasar con nuestra iglesia a medida que vamos muriendo los adultos mayores y que los adultos no han cumplido con su deber, con su compromiso, con su responsabilidad de entregar una bandera a la juventud y a los niños, una bandera con los principios en alto. Entonces, vemos que es una gran necesidad porque el testamento de la verdad no está siendo levantado en la proporción y en la gran necesidad que tiene el mundo de que levantemos la bandera de la verdad a través de todas las generaciones, como el Señor lo dijo en su palabra. Vemos que Dios siempre ha tenido un propósito de que su verdad sea transmitida de generación en generación. Si vamos al libro de Deuteronomios, allí tenemos el método divino, la metodología divina para que los padres y para que los líderes pudieran cumplir el compromiso frente a Dios y frente a la sociedad. Yo invito a todos mis hermanos a que vayamos al libro de Deuteronomios. El capítulo es el 5 y también vemos a partir del versículo 29 en adelante hasta el 6, capítulo 6, versículo 2. Y allí nos dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí vemos que Dios es todopoderoso, es sabio, y él no dijo solo para los padres, dijo para los hijos y su descendencia. Y entonces allí en el versículo 6:2 nos dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida.
Y posteriormente nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Queridos hermanos, Dios dejó absolutamente todo previsto para la salvación del hombre, para la educación del hombre, para la educación de la familia y para el cumplimiento de la responsabilidad de los padres hacia los hijos y toda su generación. Pero desafortunadamente tenemos que ser reales, como lo hablaba ayer el pastor, muy claramente y con palabras muy contundentes acerca de cómo el enemigo ha tomado nuestra mente, la mente no solo de los jóvenes, la mente de los padres, la mente de los jóvenes y la mente de los niños, y los ha entrampado y ha colocado ataduras que no han permitido que la palabra de Dios esté en los frontales de nuestra mente, esté en nuestras manos, esté en nuestros pensamientos, esté en nuestras casas, de tal manera que haya una sucesión de verdad de generación en generación, como se hacía antiguamente, primero de forma oral, pero también de forma escrita. Y es lamentable hoy ver ¿dónde están nuestros jóvenes? Y el pastor hablaba de que todos tenemos demonios, estamos poseída nuestra mente por demonios que el enemigo ha introducido en nuestra vida de una manera tal que nosotros no nos hemos dado cuenta y no lo percibimos claramente. Y así ha pasado eso hacia nuestros jóvenes y hacia nuestros niños. ¿Por qué? Porque los padres no hemos estado atentos a cumplir fielmente ese mandamiento de que los escribirás, dice, eh, para que ellos, para que temas, no, las escribirás, en la frente. A ver, recuérdenme. Les fuese para que tema y guarden todos sus estatutos tú y tu hijo. Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí está impreso, inmerso el tema del culto matutino y el culto vespertino, que desafortunadamente y con dolor en el corazón, tengo que decirle que muchas familias lo han abandonado porque ahora cada uno hace su meditación, porque ahora no hay tiempo, porque ahora estamos tan inmersos en los negocios del mundo, estamos tan inmersos en las actividades de adquirir bienestar para nuestros hijos, sí, pero no hemos olvidado cuál es el primer bienestar y cuál es la mayor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos y a sus nietos, porque más adelante vamos a ver un texto que incluye los nietos. Le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos como herencia, como legado, como la bandera que ellos deben estar levantando y deben levantar frente al mundo que está en crisis y sobre todo en una crisis espiritual. Vemos lamentablemente que hoy nuestros niños no se les ha prestado la suficiente atención, no se les ha dado el lugar de importancia dentro de la familia y dentro de la iglesia. Y estos niños han ido creciendo con los sistemas del mundo. Y hoy nuestros niños saben más historia del mundo, saben más historia de los cantantes, saben más historia de las historietas que la palabra de verdad, la palabra de vida. Vemos que el Señor Jesús a los 12 años ya
ya había adquirido todo el conocimiento de parte de su madre en la escuela del hogar y estaba capacitado ahora para enfrentar incluso a los rabinos en el templo, a los rabinos, con una verdad contundente que los dejó asombrados. Pero preguntémonos y analicemos. Un niño en nuestra iglesia o en nuestra familia hoy está capacitado y es capaz de defender la verdad realmente con los principios en alto porque ha sido capacitado para ello. Desafortunadamente, hoy hemos visto que eso se ha ido perdiendo y ha anexado a que la población mundial está envejeciendo, a que nuestras iglesias están compuestas principalmente muchas de nuestras iglesias están compuestas principalmente de de adultos mayores y de mayores. Entonces, ¿qué será de nuestra iglesia en el futuro cuando esta nueva generación no haya sido capacitada para defender la verdad, para tener los principios en alto por testimonio y para dar con fortaleza la luz al mundo? Y si hablamos de esta generación, ¿qué más podremos decir de los que vienen detrás de esta generación? Es decir, de los hijos de esta nueva generación, que casi como dice en la palabra, puede repetirse las palabras, dice, llegó una generación que no conocía a José, pero ahora desafortunadamente estamos en el mundo frente a una generación que no conoce a Dios y desafortunadamente eso se ha ido introduciendo de manera sutil también dentro de la iglesia, porque nuestros niños conocen más de lo que da la televisión, de lo que da el TikTok, de lo que da el internet, conocen más de, yo no recuerdo, no sé mucho, pero conocen más por decir de los que yo conocía, de Batman y Robinson o de la puerquita Rosita, Rosadita, conocen más de la sirenita, conocen muchas más historietas que de la palabra de Dios, porque los padres no han tenido entre ceja y ceja el hacer la voluntad de Dios cuando nos dijo que la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Desafortunadamente mi mensaje no es ni una reprimenda, ni una reprensión, sino una reflexión para que nos unamos al menos en oración por nuestros niños, porque temo en mi corazón el futuro de cada niño que yo veo en la iglesia, el futuro de cada niño que no, en el cual no se ha cumplido el propósito de Dios. En el libro Consejo, Conducción del Niño, voy a leer un interlineado de la página 17 para los que pueden anotar, un interlineado de la página 17 y de la página 22 que nos recuerda, dice, en el hogar es donde ha de comenzar la educación del niño. Lecciones de obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Ojo, el objeto de todo padre es asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado y simétrico. Vemos desafortunadamente cómo como la palabra de Dios no se equivoca y la Biblia dice que en estos últimos tiempos, lo que estamos viendo, los hijos mandarán a los padres le obedecerán a sus hijos. Entonces estamos viendo el cumplimiento de una profecía que el apóstol Pablo nos mostró
y sobre lo cual no hemos prestado suficiente atención para no caer en la trampa del enemigo y sí para cumplir el deber de ese padre y de esa madre, que es asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado y simétrico. Más adelante en la página 22 dice, no perciben la sagrada importancia de la responsabilidad que Dios ha encomendado en sus manos de moldear los caracteres de sus hijos de tal modo que posean una fibra moral que les permita resistir las innumerables tentaciones que entrampan los pies de la juventud. La pregunta es, frente a la realidad, ¿están nuestros niños hoy a nivel de familia, a nivel de iglesia, capacitados para resistir las innumerables tentaciones que están entrampando y entramparán los pies de la juventud? Esa es la reflexión. Ese es el llamado que Dios quiere hacernos hoy a nosotros, porque la necesidad es urgente. Dice, deseado de todas las gentes. Yo les invito a mis hermanos a que analicen el capítulo 7 de Deseado de todas las gentes. La página 40, lo que voy a leer es un interlineado, página 49, 50 y 54. Dice, desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. ¿Mucha qué? Mucha atención. No es lo normal, lo formal, lo rutinario, no, es mucha atención a la educación de la juventud. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Preguntémonos, ¿qué porción, qué porcentaje de nuestros jóvenes hoy hacen de la Biblia su primera lectura? ¿Cuántos de nuestros niños tienen una hora especial para leer los pergaminos? Porque así los han educado sus padres, porque así los han capacitado para poder tener la influencia poderosa del Espíritu de tal manera que sean librados de las trampas del enemigo. Hermanos, y viene una frase aquí en el Deseado de todas las gentes que me dolió en el corazón, que me hizo temblar, porque yo no soy madre, pero tengo hijos espirituales y trabajé con niños y todavía los niños se me acercan y temo por el testimonio que yo les dé. Temo por el trato que yo les dé a los niños, así no sean míos. Temo por la responsabilidad de no hablar a tiempo para defender los derechos, para defender las posibilidades de rescatar a nuestros niños de las garras del maligno en esta época tan crítica que estamos viviendo. El mensaje inspirado dice, en los tiempos de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Hermanos, eso me hizo temblar. Eso me hace estremecer el corazón, porque fui educadora muchos años y sigo siendo educadora de alguna manera. Y eso me hace temblar, por ejemplo, frente a los niños que se acercan a mí. ¿Qué testimonio les doy, así no sean mis hijos? ¿Qué
¿Qué imagen reflejo yo frente a ellos respecto del amor de Dios para que su corazón sea enternecido? Continúa diciendo, sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. ¿Será que en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros colegios, esa enseñanza es simplemente formalista? ¿Será que en nuestras iglesias a nuestros niños simplemente se les enseña a colorear, a distraerse, a pasar un rato para que después vayan a cantar frente, pero que no les queda una enseñanza permanente de por vida, porque eso no tiene una secuencia de la educación que se les está dando en el hogar y se refuerza en la iglesia y se refuerza en las escuelas y se refuerza en el trabajo permanente? Día a día, mañana y tarde, que padres, líderes y adultos estamos dando a nuestros hijos, sean reales de sangre o sean hijos en el espíritu, para lograr que ellos sean rescatados de las garras del maligno, de la tentación, de las trampas que el enemigo tiende en este mundo? Más adelante, seguramente en la página 54, nos dice que el carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte, ojo, carácter positivo, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él recibió. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Qué triste que nuestros niños no estén siendo educados para el servicio, sino para que se les sirva, para que se les atienda, para que se les dé gusto, para que no se enfaden, para que no dejen de querernos. Y entonces hemos estado, incluso como padres y como iglesia, creando una generación de cristal que se duele, que se aflige por una reprensión o por una negación, especialmente si se trata de negarles el celular, porque eso los tiene quietos, eso los entretiene, eso los divierte, eso tiene entrampada su mente como una seducción maléfica, como hablaba ayer el pastor Danilo, una trampa, una red satánica que envuelve su mente, su cuerpo, de tal manera que se sienten tranquilos y satisfechos, y los padres también lo están haciendo al ver que están tranquilos, que no ponen un problema y que les deja tiempo a los padres, bueno, para trabajar, que es muy, muy importante y necesario, pero también les deja tiempo para ellos también tener redes sociales o tener otra clase de entretenimiento o tener tiempo para sus asuntos seculares y económicos. Queridos hermanos, la reflexión de este día nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Conducción del niño, Patriarca, Profetas y Reyes, disculpen, Profetas y Reyes, en la página 455, el segundo párrafo nos dice: buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años anteriores habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron. Prestemos atención. La condición de la iglesia, compuesta de ancianos, que vamos muriendo, que vamos dejando el legado. Pero ¿qué clase de legado estamos dejando? Dice, pero una porción considerable de los hijos y de los nietos se habían olvidado del carácter sagrado de la ley de Dios.
Desafortunadamente, hoy en día, la gran mayoría en el mundo y muy gran también parte de la iglesia, los hijos los educa y los cría la abuela. Pero resulta que las abuelas quieren hacer o cumplir con sus nietos lo que no pudieron cumplir con sus hijos, quizás de darles gusto, de darles amor, de dedicarles todo el tiempo para que ellos sean felices. Pero no descartamos el hecho de que los niños deben ser felices, pero deben ser felices en el camino de Dios, en el camino de la salvación, en el camino de la virtud, en el camino de tener un carácter equilibrado y simétrico y al ejemplo y testimonio de Cristo, dice que su atención esté enfocada a las cosas positivas, a las cosas buenas y sobre todo a lo que vino Cristo a servir. Pero desafortunadamente tenemos una generación que quiere que le sirva, una generación que quiere todo fácil, que no quiere perturbar su tiempo de estar en las cosas simplemente que le agradan. Y entonces, desafortunadamente, nos falta fuerza moral a los padres y a los abuelos y a los líderes para poder trabajar con los niños de una manera sabia y apropiada para que ellos puedan ser encaminados y sobre todo se sostengan en el camino de la verdad. Porque es triste, al menos yo lo he visto y lo he experimentado en mi comunidad, que niños que asistían a la escuela sabática a los 12 años, a los 13 años, empiezan a decir que no quieren asistir a la iglesia, que ya no les gustan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están más hacia el lado de sus amigos inconversos, hacia el lado de familiares o abuelos que les dicen que no se preocupe, que no hay que darles gusto, que no hay que enojarlos, que no hay que contrariarlos. Dice, aún algunos de los hombres a quien habían confiado responsabilidades vivían en pecado abierto. Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por otros para hacer progresar la causa de Dios, porque se permitía que quedasen sin reprensión las violaciones fragantes a la ley. La bendición del cielo no podía descansar sobre el pueblo. Queridos amigos, hermanos, padres, madres, necesitamos una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas de tal manera que el poder del Espíritu Santo nos ayude a rescatar nuestros niños de la condición moral, social y física que el mundo está viviendo. Pero lo necesitamos hacerlo por testimonio, por una consagración, para que ellos vean el camino que deben andar, porque nosotros hemos escrito en sus mentes a través de la enseñanza positiva y con amor, y en sus manos tengan la palabra y la fuerza, el poder del Espíritu Santo para que no sean arrastrados por las trampas del maligno y para que les hayamos atado en su frente la verdad de un Dios maravilloso, de un Dios lleno de amor, que los ama, que los rescata del poder del maligno, que les dará la victoria y que les dará el triunfo en su andar diario, porque toda la casa, todo el andar de los padres, de los adultos y de los líderes está siendo encaminado a esa verdad que es Cristo Jesús, el ejemplo de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores. Queridos
amigos y queridos hermanos. Espero no haber hablado mis propias palabras fuertemente, porque lo he hecho desde el corazón para tocar a la puerta, como lo hice en la reunión de unión, tocar a la puerta de los corazones del pueblo en general, para que miremos el sistema educativo que le estamos dando a nuestros niños. No solo en el sistema formal, sino principalmente en el sistema religioso. Qué tan poderoso es el tiempo de calidad que le están dando las madres y los padres a sus niños en el hogar. ¿Cuánto tiempo? Porque he visto madres con meditaciones matutinas de 2, 3 minutos, porque el niño tiene que salir a la escuela, porque la madre tiene que salir al trabajo. Creemos que con esos 2 minutos estamos alimentando y estamos sembrando realmente en los frontales de nuestros niños las verdades y los principios del evangelio de una manera poderosa. Y he visto en muchos hogares, desafortunadamente y con dolor en mi corazón, que el culto vespertino no existe, porque llegamos cansados, porque unos llegamos a una hora, otros llegamos a otra hora, y no hay el tiempo suficiente para el altar familiar, para el estudio de la palabra de una manera consecuente, de una manera consecutiva, de tal manera que, al igual que a Cristo, el niño a los 12 años pueda dar fe de su razón, pueda levantar la bandera del evangelio, pueda dar testimonio ante el mundo del Dios en el cual cree y de la verdad que debe defender con su vida si es preciso en estos tiempos de crisis. Es lamentable que muchos padres han olvidado Deuteronomios 5:29 y 6 en adelante. Y es el deseo mío, y yo sé que es el deseo del Señor, que hoy miremos cómo mejorar el sistema educativo de nuestros niños. Me satisfizo mucho cuando se dieron los informes ya en la reunión de unión. Me satisfizo mucho, me alegró mi corazón de que una persona, una mujer, diera un informe positivo, que una mujer que había sido directora de niños de la Unión, diera un informe en el cual ella dejaba como legado para la próxima el hecho de que debe existir unos principios de fe para niños y que se debe trabajar en la iglesia, en el hogar primeramente, y también en la iglesia, los principios de fe para niños. Es decir, que los niños en nuestra iglesia no solo reciban entretenimiento, pasatiempo, sino que sea un adoctrinamiento sin que sea una cosa forzada, un adoctrinamiento de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, pero que es la única forma de que a los 12 años sepamos que nuestros niños están en la capacidad de defender los principios, de defender el evangelio y de continuar con la bandera en alto, para que así nosotros, los adultos mayores, podamos reposar en paz, sabiendo que hemos entregado una bandera firme, una bandera como la llevaba el pueblo de Israel, de los principios del evangelio, para que el mundo conozca que Dios vive para siempre y permanece para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios hoy nos dé entendimiento, sabiduría y revelación a todas las madres, a todos los padres, a todos los abuelos, a todos los líderes
en Colombia, en Costa Rica y en el mundo entero, para que vayamos unidos, así sea solo con oración, para el rescate de nuestros niños de este mundo perverso y cruel y de las garras del maligno, antes de que sea demasiado tarde, para no tener que tener esa tristeza en nuestro corazón al preguntarnos, ¿dónde están hoy los hijos de los pastores? ¿Dónde están hoy la mayoría de los hijos de nuestros líderes? ¿Dónde están hoy la mayoría de nuestros hijos, sean de carne y sangre o sean espirituales? Que el Señor no nos halle culpables de no haber ejercido con responsabilidad el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la educación. Por eso es un ministerio tan importante que en la palabra de Dios dice, educad, educad y educad. Y eso nos atañe. Te atañe a ti, soltero, casado, padre, madre, dirigente o no, nos atañe a todos esa responsabilidad. Que Dios sea obrando con misericordia para que, a pesar de que es bastante tarde, hoy podamos iniciar un proceso de recuperación y de rescate de nuestros niños para honra y gloria del Eterno. Amén.